Albert, como siempre, gracias por acompañarnos en el canal, que es medio tuyo. Tenemos una sección, como siempre digo y recuerdo, dedicada a los vídeos que hacemos con Albert. Se llama Aprendiendo Preguntando, muy interesante. Y en el vídeo de hoy, como os he comentado, pues vamos a hablar sobre una experiencia de las tantas que ha tenido por la zona de los Pirineos, Albert. En este caso no fue cuando fuimos juntos, sino con otro grupo de gente. Y bueno, Albert, ¿qué tienes que contarnos sobre ese viaje, sobre esa experiencia? Cuéntanos también un poquito qué fuisteis a hacer allí, lo que hicisteis durante el día, y luego ya pues nos centramos un poquito más en la noche. Hola Tania, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues bueno, te cuento la experiencia. Resulta que en un grupo que formamos, que hay gente pues que colabora con nosotros en el programa de misterios que hacemos de la radio, pues organizamos una salida a País Cátaro. Esto está a la parte norte de la cordillera de los Pirineos, que ahora es Francia, digamos. Entonces el motivo era porque con una mujer de este grupo, que es sensible, ella al ir a los sitios pues recibe información, canaliza. Yo pocos días antes había soñado con un pueblo de la zona. Bueno, total que decidimos subir y ya centrándonos en lo que es la experiencia esta que ahora contaré. Al final, pues visitamos este pueblo y vamos, seguimos con el coche hasta, hasta arriba de la montaña de los Pirineos, ya bastante arriba, un paisaje bastante así con nieve en los picos. Y bueno, decidimos parar y hacer noche en una casa rural, una casa, digamos, de piedra antigua, de estas que ofrecen, pues sirven como de refugio para que la gente pueda dormir y que no cuesta mucho dinero. Por lo que tengo entendido, parte de esta experiencia fue unas luces que visteis en el cielo, ¿verdad? Vamos a dejar también una imagen, una reconstrucción de lo que vieron. Y al ver cuál fue tu sensación, descríbenos ese momento, lo que viste, lo que sentiste. Total que llegamos ya que estaba oscureciendo y bueno, eh, aparcamos el coche afuera, había unas cuantas casas en un valle bastante estrecho con un río y, y bueno, empezamos, conocimos había una pareja allí en la casa de gente ya mayor, tampoco unos 50 por ahí. Y, y bueno, empezamos a saludarnos, a hablar con ellos y, y bueno, la mujer sobre todo es la que mostró interés en nosotros, porque vio que éramos gente pues que le interesan estos temas de misterio, de ciencia prohibida y nos invitó a entrar a la sala, a la chimenea, encendimos el fuego y empezamos a hablar de estos temas. La mujer fue cogiendo confianza con nosotros y empezó a contarnos historias un poco ya más que se salen de lo normal. Esta mujer también era muy alta, o sea, muy extraña. Tampoco se veía una persona corriente. Y nos contó que ella descendía de unos seres extraterrestres que aterrizaron
lo que es ahora el sur de Francia, en una nave hace muchos años, como en la Edad Media o antes, y que era como un linaje que se quedó allí y se fueron reproduciendo. Y con unas capacidades diferentes, o sea, son más inteligentes, un poco diferente de nosotros. En iVoox tenéis disponible la entrevista completa que se hizo tanto a Albert como a parte de los acompañantes que vivieron esta experiencia con él. En el enlace lo dejaré por aquí abajo en la cajita de descripción. Y bueno, es relacionado con área hermética, como ya sabéis, de Caldas de Montbui. Volviendo al tema, esa noche parece ser que cada uno pues por separado tuvo algún tipo de experiencia un poco extrasensorial, pero tampoco extrasensorial. Cuéntanos un poco, Albert, ¿qué es lo que sentiste tú? ¿Qué comentaron los acompañantes que vivieron esa noche que hablasteis cuando levantasteis por la mañana? Bueno, total que estuvimos hasta la 1 de la madrugada hablando delante del fuego, cosa bastante inverosímil en Francia, que es un país pues que son gente que van a dormir muy temprano, en fin, ya sabemos. Y al final nos habló de ciencia prohibida, ciencia que se han quedado los gobiernos, que no ha salido a la luz, que nos ocultan cosas que no sabe cualquier persona, sino personas que muy preparadas. Y bueno, también bueno, de temas históricos que no quiero comentar porque nos pidió que no divulgáramos ciertos temas. Puede ser peligroso divulgar ciertos temas de energías libres y cosas que nos han ocultado los gobiernos. Entonces, que total, llega pues muy tarde ya de la noche, vamos a dormir arriba de la casa, en la parte alta, que hay una gran habitación donde está el tejado, y allí pues cabíamos 6 personas, que era el grupo que íbamos. Bueno, pues lo siguiente es que, bueno, nos ponemos en la cama, cerramos las luces y nos ponemos a dormir. Pues bueno, lo que acostumbra pasar en estos refugios de montaña es que al juntarse tanta gente, que éramos 6, tampoco era mucho, pues siempre hay uno que ronca. Con lo cual es difícil la gente más sensible que podamos dormir. Con lo cual yo estoy así medio despierto y empiezo a ver delante de mí, en el techo, era un techo de 2 aguas rústico de madera, que no había nada allí, no había ni máquinas ni nada. Una tira de luces muy intensas de color blanco que se encienden y se apagan, como si estuvieran transmitiendo un mensaje. Las luces eran muy reales, como si fuera una máquina, no era nada de visiones ni nada. Todo era muy tecnológico, muy real. Bueno, no le doy mucha importancia y pienso, bueno, a la mañana siguiente en el desayuno, pues lo comento ya con los amigos. Total que a la mañana siguiente ya no me acordé, como si me hubieran borrado la memoria. Nadie dice nada y bueno, pero ya cuando de regreso a Barcelona me llama un amigo pasados unos días y me dice, oye, ¿no recuerdas nada de esa noche que estuvimos allí en el Pirineo? Y en primer momento le digo, no, yo no recuerdo nada. Cuelgo el teléfono
Y después pienso, ostras, las luces, es verdad. Si vi las luces esas, y ya me viene a la memoria otra vez. Entonces le vuelvo a llamar y él dice, es que yo vi lo mismo que tú. Exactamente las mismas luces en línea. Y total, que hablamos con todo el grupo y casi todos, menos una persona, habíamos visto o sentido cosas, ruidos, porque él, aparte de las luces, este chico, había oído ruidos en el pasillo del medio de la cama, como si alguien estuviera allí, moviéndose. Y, y la persona que vio más fue una chica que estaba delante de mí, que prendió el móvil, el teléfono celular, y, y en ese momento vio a 3 seres altos, humanoides, en medio del pasillo manipulando una máquina. Entonces abrió la luz y desaparecieron. Esa es la experiencia más fuerte. Bueno, pues después de contactar todo el grupo y aquí en Barcelona y hacer una revisión, un análisis de todas las experiencias que habíamos tenido todos, menos una persona, o sea, habíamos visto las luces súper reales, algunos habían oído el ruido en medio, como si alguien estuviera allí en el pasillo. Y bueno, y la chica que tuvo la visión está. Pero entonces la conclusión que llegamos, sobre todo por la mujer que es sensitiva, y la impresión que nos dio era que estos seres que están en otro nivel superior al nuestro tecnológicamente, no eran de la luz, sino que eran seres que querían manipularnos de alguna manera. Esa fue la sensación que tuvimos. También el valle ese era un sitio muy oscuro, apenas llegaba al sol. La montaña tapaba casi totalmente la luz en lo que es el invierno, porque esto es muy reciente. Esto pasó hace un año, en invierno pasado. Es una experiencia muy reciente. Entonces decidimos de todo y que la gente, pues en principio se portaron aparentemente bien, pero no regresar. De hecho, el hecho de que a mí me borraran la memoria es para que mi consciente no fuera capaz de ver la manipulación que querían hacer sobre nosotros. Pero el grupo, al hablar todos y comunicar las experiencias, llegamos a la conclusión de que mejor no regresar a este sitio. De alguna manera la lección que aprendimos de estas situaciones que se pueden vivir fuera de lo normal, paranormales, es estar precavidos, porque puede haber mucha manipulación con estos temas, sobre todo de seres que están en otros planos y que a veces se presentan como benéficos, pero lo que pueden estar es utilizándonos o experimentando como nosotros, como hacemos con los animales nosotros. Como hemos dicho al principio del vídeo, tenemos un segundo testigo sobre este caso en concreto,
estuvo también allí con Albert dentro del grupo que pasaron la noche juntos. Así que es genial que podamos reforzar este testimonio de Albert con otro más. Por supuesto, antes de nada, dar las gracias por querer compartir la experiencia con los oyentes. Y primera pregunta. Ya como Albert nos ha puesto un poco en situación por qué fuisteis allí y demás, vamos a ir un poco al grano. Esa noche, cuando fuiste a dormir, ¿con qué sensación te ibas a la cama? ¿Y qué es lo que pasó durante la noche? Hola, muy buenas, Tania. Bueno, en primer lugar también gracias a ti por permitirme compartir esta experiencia. Y bien, voy al grano. Yo también, sí, Albert ya os ha hecho un poquito de introducción. ¿Con qué sensación me preguntas que me iba yo a la cama? Pues la verdad es que era una sensación rara, sensación de inquietud. Estás un poquito como a la espera, ¿no? Estás un poco plano de atención, y eso que aquel día recuerdo que estaba muy cansada, estaba agotada, había sido un viaje muy largo y además con muchas sensaciones en el cuerpo, una experiencia muy bonita, habíamos estado en plena naturaleza y había sido todo como muy intenso, ¿no? Con lo cual lo lógico aquella noche hubiera sido que hubiera caído roque en la cama y hubiera dormido como un tronco. Pues era más bien al contrario. La sensación de inquietud que llevaba en el cuerpo no me permitía, no me dejaba dormir. Entré en un estado como de vigilia y estaba escuchando, estaba atenta a lo que se oía a mi alrededor. Se oían muchísimo movimiento, como si hubiera mucha más gente en aquella habitación de las 6 personas que en realidad éramos, ¿no? Trasiego, pies para arriba, pies para abajo, movimiento. Incluso creo percibir el destello de algunas luces que se encendían, se apagaban, y dices, bueno, pues será gente que se levantará para ir al baño o yo qué sé, o se estará mirando el teléfono, no lo sé, porque en realidad cuando uno se encuentra así lo único que intenta es dormir y descansar para poder seguir al día siguiente. Sí que recuerdo que hubo un momento de la noche, supongo que sería alrededor de las 3, 4 de la mañana, una cosa así, en el que oí, sobre todo el punto de partida fue que escuché a 2 compañeros, en este caso creo recordar que fue Albert precisamente, que estaba hablando con otro compañero, no sé, nada, conversación de 10 segundos quizá. Y ahí ya fue cuando, a partir de entonces, empecé a tener cada vez ya una sensación, ya no era inquietud, sino que ya se empezaba a convertir en angustia directamente. Y cada vez era más creciente esa sensación. Total, que al final llega un punto en el que ya el cuerpo me dice que ya decido sentarme en la cama, decido incorporarme. Y cuál fue mi sorpresa cuando me encuentro delante de mí, justo en el pasillo que había entre la hilera de camas que tenía enfrente y la mía. Veo 3 figuras que están de pie en medio del pasillo, 3 figuras humanas, 3 figuras muy densas, con mucho volumen, como si fueran, bueno, es que eran personas, yo a mi entender eran personas, que estaban, las 3 figuras estaban, la que estaba a mi derecha recuerdo que estaba de pie, la que estaba más a mi izquierda estaba inclinada mirando lo que hacía la que estaba en medio de las 3, que estaba acuclillada, estaba agachada y estaba manipulando algún tipo de aparato, que era lo que estaba centrando la atención de las 3 figuras. Recuerdo que eran 3 figuras muy altas, alrededor de 1,80 m y mucho, 1,90 m, y se estaban moviendo, centraban su atención en aquel objeto y estaban toqueteando, estaban manipulando. No te sé escribir nada más porque además es que el objeto, como estaba a los pies de mi cama, tampoco pude verlo con claridad. Entonces ahí ya fue cuando yo ya puse unos ojos como platos. Os podéis imaginar, ¿no?, la sensación que uno tiene cuando se da cuenta de que está pasando una cosa así, que no acaba de entender el qué. Entonces directamente ya me remené en la cama buscando mi teléfono
para encender la linterna del móvil. Y ahí sí que recuerdo que ya directamente, sobre todo recuerdo la figura de la derecha, la que estaba de pie, que gira la cara hacia mí, y justo en el momento en el que yo enciendo la luz del teléfono veo cómo se empiezan como a disolver. Creo que intenté explicarlo alguna vez como si fuera una especie de holograma, como cuando se disuelve. Si habéis visto alguna vez la película siempre pongo el mismo ejemplo, la película de Predator, cuando el extraterrestre o no sé, el ser aquel que se va cargando a los compañeros del Arnold Schwarzenegger, cuando se disuelve, que se ve así como una desmaterialización, pues fue justo ese mismo tipo de lo que yo vi, ese tipo de visión. Y a partir de ahí, pues bueno, tu parte racional empieza a pensar, bueno, aquí está pasando algo extraño, no puedes controlarlo, no puedes salir de aquí, estás en medio de la noche, estás en un país en el que tampoco te aclaras con el idioma, fuera está todo nevado, hace un frío increíble, ¿dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y además tus compañeros están aquí. Entonces lo único a lo que hacer fue a apagar la luz otra vez, porque ¿para qué vas a crear el pánico? No, es algo que está fuera de tu control. Me subí la cremallera del saco hacia arriba del todo, me metí para adentro como si fuera un gusanito dentro de su crisálida y pensé, mira, pues que sea lo que tenga que ser. Mañana ya veremos qué ha pasado y veremos cómo lo arreglamos. Ahora mismo no puedes hacer nada más, acurrúcate, no te muevas y a partir de ahí pues ya veremos qué ocurre. Pero yo creo que fue una de las noches más extrañas, por no decir la más extraña de mi vida. En segundo lugar, sabiendo que se notó esa presencia, que habían como unas, no siluetas, pero como si hubiera más de un ser manipulando algún objeto cerca de vosotros, entre vosotros. Cuando te levantaste por la mañana, ¿qué es lo que pensaste? ¿Estabas segura de que te había pasado esto antes de irte a dormir? ¿O dudaste un poco si podría haber sido un sueño o algo similar? ¿Cómo llegasteis entre todos a la conclusión de que sí, que todos habíais sentido algo, excluyendo a una o dos personas que no, pero el resto, la gran mayoría? ¿Cómo llegasteis a la conclusión? ¿Cómo lo atasteis todo para entender que ahí había pasado algo que no era normal? Albert también nos ha comentado algo de como una pequeña pérdida de memoria, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como si hubieran intentado borrar ese momento en concreto. Bien, pues en mi caso, sinceramente yo en ningún momento he percibido ni he sentido nada de pérdida de memoria. Eso sí que tengo que decirlo claramente. Por un lado, yo no dormía aquella noche, no sé si lo he comentado ya antes, pero tú imagínate, ¿a quién se le ocurriría quedarse dormido a pierna suelta después de lo que acaba de vivir? Yo me volví a quedar, como ya he dicho antes, encerradita dentro de mi saco de dormir y contando prácticamente los minutos y los segundos hasta que saliera el sol y se hiciera de día y la gente empezara otra vez a moverse dentro de las camas y empezar a salir. Absolutamente en ningún momento tuve ni la más mínima duda de lo que allí había ocurrido ni de lo que yo había visto, porque es que estaba completamente despierta y es que no dormí. Es que no dormí en toda la noche. Entonces, cuando tú estás consciente de lo que estás viviendo, no hay rastro ni la más mínima duda. A la mínima oportunidad que tuve, cogí a una de las compañeras en privado
y le pregunté, oye, ¿tú has notado que aquí, que esta noche, que han pasado cosas? Y me dijo, sí, sí. Luego le hablamos, tampoco había más gente por allí, por el albergue, por la casa. Tampoco quisimos entrar mucho en el tema entre los compañeros hasta que no pudiéramos hablar tranquilamente y con calma del asunto. Entonces, por mi parte, ya te digo, ningún tipo de duda, no fue un sueño porque no estaba despierta, básicamente porque no me dormí. Y luego, aparte, que yo fuera la única que viera las figuras es posible, pero la sensación de movimiento que sí que estuve comentando con la compañera justo al levantarme, los destellos de las luces, el malestar, la sensación de inquietud, eso fue común. Y luego cuando ya más tarde, al cabo de, no sé si aquel mismo día, creo que no tuvimos oportunidad de hablarlo con los compañeros, pero sí al cabo de unos días empiezas a hablar y a poner en común experiencias. Es que todos vivimos situaciones muy parecidas, entonces duda ninguna, ni en aquel momento cuando por la mañana me levanté, ni en ningún momento posterior, porque igual que estoy ahora mismo hablando contigo, no había dudas, no había, en mi caso ya te digo, no hubo ningún tipo de sensación ni de pérdida de memoria, ni de es que no sé lo que ha ocurrido. No, es que yo sé lo que vi, yo sé lo que sentí y, y es que no hay más a discutir. Cada uno aquí puede vivirlo de una manera o de otra. Esta es la manera en la que yo lo viví. A mí me da la sensación de que fuisteis manipulados de alguna manera y que luego fueron borrados estos momentos para que no supierais qué había pasado. ¿Qué crees que es lo que pasó esa noche? Bien, pues sí que estoy segura de que nos manipularon, de que nos hicieron algo sin nuestro permiso, porque a la vuelta yo en particular presenté varios síntomas de malestar físico, dolores en el cuerpo, malestar a nivel psicológico, emocional, incluso en el trabajo no era capaz de rendir porque no era capaz de concentrarme. Sentía constantemente esa sensación de inquietud, de angustia. Además, el cuerpo, tenía una pequeña vocecita que me seguía diciendo algo ha pasado, algo nos han hecho. Es que incluso tenía la sensación de que me estaban observando. Eso también creo que lo he explicado. Era bastante angustioso hasta que al final llegó un punto en el que, bueno, hablé con una de las compañeras del viaje y le dije, oye, mira por favor, ¿no? Y entonces ya me confirmó, sí, sí, porque yo estoy exactamente igual. Con la misma sensación de angustia, de inestabilidad emocional. Entonces ya fue cuando la compañera, que es terapeuta y conoce un poco más de todos estos temas, se puso manos a la obra y nos estuvo testeando a los demás. Y efectivamente nos habían estado manipulando, que es lo que a mí me da más rabia, ¿no? Esa sensación de vulnerabilidad. Quiero que esto quede bien claro porque te han estado haciendo algo sin tu permiso y a mí eso está coaccionando mi propia libertad y mis propias decisiones. Evidentemente yo no voy a volver a ese sitio ni para preguntar qué es lo que pasó ni para buscar respuestas. Simplemente lo que pasó, pasó y ya está. Tuvimos la gran suerte de tener a esta compañera que consiguió arreglar o deshacer lo que habían hecho estas personas. Y bueno, desde la perspectiva del tiempo, ¿qué es lo que te puedo decir? Que sí, que evidentemente que hay que ir a estos lugares, a estas zonas con estas energías tan especiales, tan mágicas, tan puras, tan prístinas. Que el resto del viaje sí que tengo que decir que fue un viaje maravilloso. Pero que hay que tener también cuidado cuando te encuentras con gente que te viene prometiendo, te viene incluso intentando seducir
con según qué cosas, alimentando esa parte egoica que todos tenemos, porque luego resultó que aquel, ya no digo la persona, sino lo que ocurrió allí, parecía aquello el lobo malo del cuento bajo la piel de cordero. Así que nada, esa es la moraleja que yo acabo extrayendo. Bien, pues sí que estoy segura de que nos manipularon, de que nos hicieron algo sin nuestro permiso, porque a la vuelta yo en particular presenté varios síntomas de malestar físico, dolores en el cuerpo, malestar a nivel psicológico, emocional, incluso en el trabajo no era capaz de rendir porque no era capaz de concentrarme, sentía constantemente esa sensación de inquietud, de angustia, además el cuerpo, tenía una pequeña vocecita que me seguía diciendo algo ha pasado, algo nos han hecho. Es que incluso tenía la sensación de que me estaban observando, eso también creo que lo he explicado. Era bastante angustioso hasta que al final llegó un punto en el que, bueno, hablé con una de las compañeras del viaje y le dije, oye, mira por favor, no, y entonces ya me confirmó, sí, sí, porque yo estoy exactamente igual. Con la misma sensación de angustia, de inestabilidad emocional. Entonces ya fue cuando la compañera, que bueno, es terapeuta y conoce un poco más de todos estos temas, se puso manos a la obra y nos estuvo testeando a los demás y efectivamente nos habían estado manipulando, que es lo que a mí me da más rabia, ¿no? Esa sensación de vulnerabilidad. Quiero que esto quede bien claro porque te han estado haciendo algo sin tu permiso y a mí eso está coaccionando mi propia libertad y mis propias decisiones. Evidentemente yo no voy a volver a ese sitio ni para preguntar qué es lo que pasó ni para buscar respuestas. Simplemente lo que pasó, pasó y ya está. Tuvimos la gran suerte de tener a esta compañera que consiguió arreglar o deshacer lo que habían hecho estas personas. Y bueno, desde la perspectiva del tiempo, ¿qué es lo que te puedo decir? Que sí, que evidentemente que hay que ir a estos lugares, a estas zonas con estas energías tan especiales, tan mágicas, tan puras, tan prístinas. Em, que el resto del viaje sí que tengo que decir que fue un viaje maravilloso, pero que hay que tener también cuidado cuando te encuentras con gente que te viene prometiendo, te viene incluso intentando seducir con según qué cosas, alimentando esa parte egoica que todos tenemos, porque luego resultó que aquel, ya no digo la persona, sino lo que ocurrió allí, parecía aquello el, el lobo malo del cuento bajo la piel de cordero. Así que nada, esa es la moraleja que yo acabo extrayendo. Y bien, ya sin nada más que añadir, vuelvo a repetir, gracias por la oportunidad de compartir lo que ha ocurrido. A quien lo lea no quiero tampoco que se asuste demasiado, pero bueno, simplemente que tengan en cuenta las personas que quieran meterse en lugares así especiales o que quieran saber más allá, que vayan sin miedo, pero sobre todo que se fíen muchísimo de la intuición de lo que les diga el cuerpo, porque al final estarán acertando, ¿no? Si el cuerpo, vas a algún sitio y sientes que el cuerpo te está avisando, tengas el más mínimo rastro de duda de que allí hay algo que se te escapa, que no te gusta, que tu intuición, que tu cuerpo, que tus sensaciones tienen algún temor, alguna duda, sal de allí sin dudarlo, ¿de acuerdo? Y bien, muchísimas gracias, Tania, por la delicadeza y la elegancia con la que me has tratado y que vaya muy bien. Un saludo muy grande y un abrazo para ti. Y de nuevo, muchísimas gracias por compartir tu experiencia a los dos. Muchas gracias a los dos. Desde el canal, pues como siempre, vamos a seguir dando a conocer casos que al menos bajo mi punto de vista pues son verídicos porque son testigos de los cuales se puede confiar
y todo lo que sea ver con nuestros ojos, captar con nuestras cámaras y todo lo que podamos palpar, como las momias de Nazca, como el cráneo de León, como las piedras de Ica. Como siempre decimos, todo eso son pruebas que están ahí y a veces es mejor creer en lo que podemos tocar y podemos ver y podemos sentir que no solo lo que podemos imaginar. Muchas gracias, espero que os haya gustado y un fuerte abrazo a todos. Hasta el próximo vídeo.